Razones trigonométricas. Las razones trigonométricas nos sirven para saber los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto de 90 grados y la suma de todos sus ángulos tiene que dar 180. Las razones trigonométricas son el seno, que es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, el coseno, que es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, y el tangente, que es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Nuestro primer ejercicio es el siguiente. Lo primero que hice fue anotar los datos que nos daban. Por ejemplo, la hipotenusa, 15 metros, el ángulo 37 grados, pero no nos daban el cateto adyacente, el cateto opuesto, ni el otro ángulo. Para encontrar el cateto adyacente, lo primero que hice fue poner el coseno de 37 grados, que es igual a x entre 15, y ya como x se está dividiendo, lo pasas multiplicando, y quedaría x por coseno de 37 es igual a x. Y nos da como resultado 11.97, que sería el lado de este triángulo. Para sacar el cateto opuesto, pues busqué en las razones trigonométricas algo que tuviera cateto opuesto y hipotenusa, porque son los datos que nos dan. Entonces puse seno de 37 es igual a x entre 15. X lo pasas multiplicando porque está dividiendo y queda x por seno de 37 es igual a x. Entonces como resultado nos da 9.02, que es el lado de ese triángulo. Y el ángulo que nos falta, porque nos da uno de 90 y uno de 37, pues lo que hice fue, como la suma de todos los ángulos de un triángulo es 180, pues puse 180 menos 90 menos 37 es igual a x. Y nos da como resultado 53, que es el lado de este ángulo. En el siguiente ejercicio puse también los datos que nos dan. La hipotenusa, 27 metros, el ángulo que nos dan de 62 grados, pero no sabemos el cateto opuesto, el cateto adyacente y el otro ángulo. El cateto opuesto siempre va a ser aquel que está opuesto al ángulo que nos dan. Por ejemplo, aquí este es el ángulo y el lado opuesto es este, por eso puse aquí cateto opuesto. Y el cateto sobrante es el adyacente. Y la hipotenusa es el ángulo más largo de un triángulo rectángulo. Para hallar el cateto adyacente, pues puse coseno de 62 grados, que es igual a x entre 27 metros, que x hace referencia al cateto adyacente y 27 metros de hipotenusa. Entonces, como x se está dividiendo, lo pasas multiplicando y sería 27 por coseno de 62 es igual a x. Y da como resultado 12.67, que es el lado de este triángulo. Para hallar el cateto opuesto, el lado de este triángulo, pues busqué en las razones trigonométricas los datos que venían. Por ejemplo, en el seno me daba el cateto opuesto y la hipotenusa, y puse seno de 67 grados es igual a x entre 27. Como x está dividiendo, pasa multiplicando y sería 27 por seno de 67 grados, que es igual a x. Y da como resultado 23.83 metros, que es el lado de este triángulo. Y para saber este ángulo, hice lo mismo que en el otro, 180 menos 90 menos 62, y da como resultado 28, que es el lado de este ángulo. Y en el siguiente ejercicio nos dan también los datos. Aquí nos dan el cateto opuesto, que mide 5 metros, el cateto adyacente, que mide 12 metros, pero no nos dan la hipotenusa. Y tampoco nos dan ningún lado de ningún ángulo, solo tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces puse este ángulo como x y este como y. Y acá resolví el ángulo como x con la razón trigonométrica de tangente del ángulo, que es igual al cateto opuesto entre cateto adyacente. Y nada más sustituí los números. Por ejemplo, cateto opuesto equivale a 5, cateto adyacente equivale a 12. Y nos da como resultado 0.416. ¿Y cómo obtuve los 22.61 grados? Pues fácil, utilicé mi calculadora científica y con las opciones que nos da ahí, pues me dio ese resultado, que es
la medida del ángulo X. Y para saber la medida de la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo. Pues aquí utilicé el teorema de Pitágoras porque era más fácil. Entonces, para hacer el teorema de Pitágoras tenemos que nombrar los lados del triángulo. Por ejemplo, el lado más largo va a ser C y cualquiera de estos lados puede ser A o B. Entonces, como yo quería saber la hipotenusa, que es C cuadrada, C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. C cuadrada es igual a 5 al cuadrado más 12 al cuadrado porque son los datos que me dan. Entonces C cuadrada es igual a 169. Pero queremos quitarle el cuadrado a la C, entonces nada más le puse una raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 169 es 13 metros. Entonces el lado de este triángulo mide 13 metros. Y para saber el ángulo que nos falta, el ángulo que le puse Y, pues hice lo mismo. Hice 180 menos 90 grados menos 22.61 grados es igual a Y. Y me da como resultado 67.39, que es la medida del ángulo Y.